Aquí conmigo están los únicos tres que yo sepa que fueron miembros originales de la iglesia matriz cuando se formó por primera vez. Ahora entiendo que hay varios otros que llegaron un poco más tarde a la iglesia de la sede aquí arriba, o muchos que eran apenas niños y aún no habían crecido para ser bautizados y miembros en ese tiempo, y luego te pediré que te levantes y todos podrán ver quién eres. Pero aquí están Bill, Jim Kahn y Bobby Fischer. Estos niños eran solo adolescentes y estábamos teniendo reuniones regulares en mi casa, que entonces creo era el 5 o el 3. Fue antes de que finalmente nos mudáramos a 1608 West Sixth. Y creo que en el grupo estaban dos de mis hijos mayores, mis dos hijas. Ahora déjame ver. Oh, Día de Phyllis. Lamentablemente ya no está con nosotros. Ella me dijo que la razón era que en aquellos días dejaba que todos me llamaran por mi nombre. Yo no quería darme aires y ella dijo que la familiaridad engendra desprecio. Entonces ella perdió el respeto o algo así. Sin embargo, recuperé su respeto más tarde, pero eso no la trajo de regreso a la iglesia de Dios. Pero aquí hay tres miembros que han sido fieles y se han mantenido firmes todos estos años. Y ahora estos niños tienen la cabeza gris, como yo. Oh, amo a estos niños. Señor Armstrong les habla a los tres en el escenario. ¿Recuerdan cuando tuvimos esas reuniones? Se escucha una voz de mujer que responde sí. Ustedes eran solo adolescentes, ¿saben? ¿Qué? Alrededor de 14, 15, tal vez 16. Un hombre responde, probablemente 16. Yo probablemente tenía 17, 16 o 17. El señor Armstrong se ríe. Bueno, dicen que todos los hombres son solo niños pequeños adultos, y supongo que la mayoría de las mujeres son solo niñas adultas. Pero aquí seguimos. Y ahora me gustaría tener a todos los demás, al menos a los que se consideraban parte de la iglesia Eugene, que es la iglesia madre de la era de Filadelfia. ¿Podrías ponerte de pie? Creo que la mayoría deberían estar en un área. No estoy seguro de que estuvieran sentados de esa manera. Solo hemos crecido a través de los años, ¿saben? Desde que esta iglesia original aquí en Eugene hace 50 años, esta iglesia creció a un ritmo del 30% cada año durante 35 años. Ahora bien, no pudimos mantener ese porcentaje de crecimiento después de eso, lo que nos llevó aproximadamente a 1968. Pero ahora estamos creciendo más en número cada año que entonces, aunque no en un porcentaje tan grande. El porcentaje finalmente llegó a ser bastante alto porque 35 años, cuando te das cuenta de que estábamos duplicando nuestro tamaño cada 2 y 2/3 de años. Estábamos multiplicando nuestro tamaño por 8 en 8 años y por 64 en 16 años. Y así por la multiplicación finalmente empieza a dispararse. Y eso es lo que le ha pasado a la obra de Dios y sigue creciendo. Me alegra decir que hemos tenido un crecimiento. No es un porcentaje tan grande, pero ronda el 6 u 8% en el último año. Pero un 6 u 8% sobre unos 100,000 es un crecimiento bastante grande. Son varios miles al año. Crecíamos, de unos pocos socios, un 30% más, pero solo añadió unos pocos más. Hoy suma muchísimos, pero sé que es algo maravilloso y motivo de alegría después de todos estos años. Ahora bien, esta es solo una pequeña multitud de nuestros hermanos de hoy, uno de los sitios de fiesta más pequeños. Hay varios que son mucho más grandes que este grupo, y creo que tenemos todo para agradecer a Dios, porque no lo hicimos. Yo no lo hice, Jesucristo lo hizo. Quizá nunca me habría rendido a Él si Él no me hubiera derrotado de una manera muy diferente a como lo hizo con el apóstol Pablo. Pero aún así lo hizo y me llevó a entregarme a Él, y no solo a aceptar a Cristo, sino entregarme a Cristo. Y desde entonces he tratado de dejarme en sus manos. No lo he hecho muy bien, pero lo he intentado y al menos ha dado frutos muy grandes, y estamos muy agradecidos. El señor Armstrong se volvió hacia los que estaban en el escenario con él y dijo, no los he visto en algunos años, pero ha sido una alegría. Qué bueno verles de nuevo. Les veré después de servicio. Gracias.
Bueno, ya sabes, después de 50 años nos hacemos un poco más viejos. Cuando pienso en los adolescentes, ahora nos consideran personas mayores y de pelo gris. Pero creo que alguien estaba usando esa expresión del argot anoche. Has recorrido un largo camino, cariño. Bueno, supongo que éramos solo bebés en Cristo, pero Dios ha bendecido esta iglesia y esta es su iglesia. No sabía por qué había una iglesia en aquellos años. Simplemente supe que había sido desafiado. Mi esposa se había dedicado a la religión fanática, eso pensé. Ella guardaba el sábado en lugar del domingo, y eso es lo más fanático que he oído jamás. Entonces discutimos al respecto, pero no pude convencerla y quería salvar nuestro matrimonio. Dos no pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo, y nosotros no estábamos de acuerdo al respecto. Le dije que la Biblia dice guardarás el domingo. Ella dijo, bueno, ¿dónde dice eso la Biblia? Bueno, dije, no lo sé. No sé mucho acerca de la Biblia. No lo hice entonces. Y ella dijo, bueno, entonces, ¿cómo lo sabes? Le dije, porque todas las iglesias guardan el domingo y obtienen su religión de la Biblia, ¿no es así? Y ella dijo, bueno, ¿lo hacen? Bueno, dije, por supuesto. Y entonces tuve que empezar a estudiar la Biblia para ver, y para mi sorpresa y disgusto, descubrí que las iglesias no sacan su religión de la Biblia. Intentan desesperadamente leer sus ideas de religión en la Biblia. Pero lo que ellos creen no salió de la Biblia, porque creen justo lo contrario en las cosas más importantes. Ahora no saben por qué debería haber una iglesia. Yo tampoco lo sabía entonces. Simplemente no lo sabía. Bueno, hoy estamos celebrando no solo el 50 aniversario de la iglesia local de Eugene, que fue la primera iglesia de la era de Filadelfia. Yo todavía estaba trabajando y predicando en las iglesias de Sardis en el valle de Willamette, cerca de Jefferson, en una pequeña escuela rural en Beaver, en esa dirección. Pero Dios comenzó a revelar nueva verdad que los demás no conocían, y encontré que aquellas personas que eran personas humildes y sinceras tenían el sábado de Dios y la verdad de la ley de Dios. Tenían el nombre correcto, la iglesia de Dios. Eran un pueblo sincero, pero creían tener todo el conocimiento, y no aceptarían ningún conocimiento nuevo que contenía la Biblia que no hubieran visto. Entonces, no crecieron con nosotros. Ahora bien, ¿por qué debería haber una iglesia en primer lugar? ¿Por qué estamos reunidos aquí? ¿Por qué tenemos una iglesia? ¿Por qué debería haber una iglesia? Le preguntas a la persona promedio metodista, bautista, presbiteriana, congregacionalista, de la Iglesia de Cristo, a cualquiera. Creo que se quedarían perplejos ante una respuesta. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué debería haber una? ¿Qué es? ¿Solo un club social o qué es? Bueno, la palabra iglesia es una palabra española. Ahora todo el Nuevo Testamento está escrito en idioma griego, y en el idioma griego la palabra era eclesia. Esa es una palabra griega, y eclesia significa salid, y significa salid de este mundo. Sal de este mundo. Bueno, yo no entendía eso hace 50 años. Tampoco pude enseñarles eso a los adolescentes que se reunían conmigo una vez a la semana. Pero leemos en 2 de Pedro 3 y el versículo 18, los últimos dos versículos de 2 de Pedro, que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nos convertimos por primera vez y recibimos el Espíritu Santo, no recibimos el Espíritu Santo de Dios en su totalidad, o sin medida, o sin ninguna proporción de medida, como lo hizo Jesús mismo. Solo Él tenía el Espíritu Santo plena y completamente, sin medida, como lo expresa la Biblia. Pero nosotros recibimos solo una medida del Espíritu Santo y se nos dice que crezcamos en gracia. Y eso es en el Espíritu de Dios, en el favor de Dios con el que Él nos favorece mientras simplemente inyecta su Espíritu literalmente en nosotros, y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Comenzamos como niños en Cristo, pero un bebé debe crecer físicamente. Somos niños espirituales y debemos crecer espiritualmente, y algunos de nosotros lo hicimos. La mayoría de las personas que profesan ser cristianas nunca lo hacen. Todos estos, unos pocos millones de personas en los Estados Unidos, que se llaman a sí mismos cristianos nacidos de nuevo, no tienen conocimiento alguno de lo que significa nacer de nuevo. No nacen de nuevo, al igual que una mofeta o un conejo. No tienen idea alguna de lo que significa, y dudo que alguna vez se hayan convertido en niños en Cristo, y mucho menos hayan crecido espiritualmente hasta alcanzar la plena estatura de la edad adulta.
No, los bebés espirituales deben crecer y Dios finalmente nos lo ha revelado y en esta iglesia eso es lo que hemos estado haciendo. Pero ahora, ¿por qué vino Cristo a llamarnos a salir de este mundo? Porque la palabra iglesia proviene de eclesia, que significa salir del mundo. ¿Qué anda mal con el mundo? ¿Por qué deberíamos salir de él? Bueno, te diré qué tiene de malo. Miras el mundo de hoy y ves un mundo de progreso y avance impresionante en la tecnología, en la ciencia, en muchos de los logros de los seres humanos. Pero casi todos esos logros se encuentran en el materialismo y las cosas materiales. Pero espiritualmente encontramos este mundo lleno de males esporrosos, y los males se van multiplicando. El hombre está contra el hombre, el vecino contra el vecino, el grupo está contra el grupo. Los maridos y las mujeres están unos contra otros, padres e hijos están unos contra otros, el Capitolio y los trabajadores, blancos y negros, nación contra nación. Simplemente no podemos llevarnos bien unos con otros. El mundo está en problemas como nunca antes, pero este no es el mundo de Dios. Ahora, la gente simplemente no puede entender eso. Ayer por la tarde me entrevistó un periodista de The Webster Ward y dije, este no es el mundo de Dios, este es el mundo de Satanás. Le dije, pero todo el mundo piensa que es el mundo de Dios. Supongo que es así, ¿no? Y estaba bastante avergonzado. Bueno, sí, lo hizo. Pensó que Dios tenía mucho que ver con este mundo. Bueno, Dios está preocupado por este mundo. Él amó a este mundo lo suficiente como para dar a su propio hijo para que muriera por él, pero él no es de este mundo. Hay una gran diferencia. Está preocupado por eso, sí, pero te sorprenderá si digo que Dios no está tratando de salvar este mundo ahora. Ahora, Dios va a salvar este mundo, y me refiero al mundo entero, todo, pero aún no ha comenzado a hacerlo. Él hará eso. Él solo está llamando a algunos en este momento, y llamará a otros más tarde. Y los que vinieron y murieron sin ser llamados resucitarán para el juicio, porque en Hebreos 9:27 leerás, está establecido que los hombres mueran una sola vez, pero después de esto el juicio. Y en 1 Corintios, déjame ver, el capítulo 15 y verso 22, como en Adán todos mueren. Les digo a cualquiera que tenga menos de 160 años, y no creo que haya nadie en la tierra con esa edad hoy en día. Todos los demás que vivieron están muertos, ya no viven, ya no están aquí, y murieron en Adán. Recibirán vida mediante una resurrección en Cristo y luego se les abrirán los ojos. Oh, van a ser juzgados y van a ser declarados culpables, y la sentencia va a ser muerte. Y esa sentencia va a ser pronunciada sobre ellos cuando se enfrenten al tribunal de Cristo. Y entonces Cristo les dirá, ¿pero qué dirías si supieras que yo pagué tu pena por ti? Ahora es condicional. Si quieres arrepentirte de la forma en que viviste, si quieres vivir mejor que en la otra vida cuando estabas en esta tierra, si quieres comenzar a vivir a la manera de Dios en lugar de la manera de Satanás, entonces mi muerte tomará el lugar de la tuya y ahora puedes recibir ese árbol de la vida que Adán rechazó. Ahora puedes recibir el Espíritu Santo. Se les impondrá una especie de sentencia de prueba de 100 años, y si viven de acuerdo con la ley de Dios y con su Espíritu, que luego Él les dará por medida, por supuesto, si crecen en gracia y conocimiento, si vencen, heredarán la vida eterna. Ahora bien, no todos van a heredar la vida eterna. Algunos incluso entonces se negarán. De lo contrario, no leerías en la Biblia que van a ser ceniza bajo la planta de nuestros pies, que van a ser quemados, no ardiendo por los siglos de los siglos en el fuego del infierno que Dante Alighieri imaginó, sino que se quemarán. Ahora no entienden, no creen que este es el mundo de Satanás. Me gustaría que notaras algunas escrituras. Efesios 6 y versículo 12, donde dice aquí, no tenemos lucha contra sangre y carne. Ahora todos estamos teniendo dificultades. Los comunistas tienen una lucha, la lucha del proletariado lo llaman. Es una lucha constante para poder superar a todas las demás naciones y gobernar el mundo. Eso es lo que quieren hacer. Ese es su objetivo. Todos estamos luchando contra esto y aquello y lo otro en el mundo. Es un mundo de discordia, es un mundo de competencia, es un mundo de maldad, de persona contra persona, de clase contra clase, de grupo contra grupo. Pero no estamos luchando contra otras personas y no nos damos cuenta de eso, sino contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo.
Ahora, gobernantes de las tinieblas de este mundo, ¿quién realmente gobierna este mundo? Note el resto de esta oración. Contra la maldad espiritual en las alturas. Ahora bien, eso puede traducirse de otra manera contra los espíritus malignos en las altas esferas. Ellos son los gobernantes de este mundo, los espíritus malvados, Satanás y otros demonios que antes fueron ángeles, con él. Ahora, si se fijan a continuación en 2 de Corintios, el capítulo 4, versículo 3 y 4. Pero si nuestro evangelio, que es el evangelio del reino de Dios, el evangelio de Cristo, el evangelio que él predicó, si está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo, que es Satanás el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que la luz del evangelio de la gloria, que es el reino de Dios, la familia de Dios, debería brillar para ellos. Satanás ha cegado los ojos de la gente de este mundo. Él es el Dios de este mundo. La gente adora a un Dios, pero no adora al mismo Dios que creó la tierra. No adoran al Dios que adora a esta iglesia. Adoran a un Dios cuyo verdadero nombre es Satanás el diablo. Necesitamos entender estas cosas. A continuación, observe Efesios el capítulo 2 y los 2 primeros versículos, donde Pablo está hablando con aquellos que se habían convertido en Éfeso. Eran niños en Cristo, habían recibido su Espíritu Santo. Y el capítulo 2 de Efesios comienza con esto. Efesios 2, 1, 2. Y a vosotros, ustedes los nuevos cristianos allí, Él, Dios, les ha dado vida. ¿Qué significa? Les dio vida, que estaban muertos en delitos y pecados. La paga del pecado es muerte, y la sentencia de muerte ya estaba sobre ellos porque habían pecado. Y por eso se les consideraba muertos espiritualmente, no físicamente, sino espiritualmente, en el cual anduvisteis en el pasado según la corriente de este mundo. Este es el mundo del que debemos salir, este mundo. Y todos nosotros anduvimos conforme a la corriente de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire. Satanás el diablo, el príncipe de la potestad del aire. Nunca pude entender eso hasta que salí al aire y transmití. Y transmito por un micrófono, como si tuviera uno pequeño aquí frente a mí, y saldría en las ondas y atravesaría el aire y llegaría a miles de hogares y miles de personas escucharían y oirían todo lo que yo decía. Se fue por el aire. Satanás transmite por el aire. Ahora, no transmite con palabras ni sonidos, no transmite en imágenes como la televisión. Él transmite en actitudes y estados mentales, actitudes de hostilidad, actitudes de celos y envidia, actitudes de resentimiento, actitudes que son contrarias a la actitud de Dios de amor, cooperación, compartir, dar y ayudar. Así pues, ya veis, antes vivíamos de esa manera, y Él es el Dios de este mundo. Y este no es el mundo de Dios, es el mundo de Satanás. Y leerás, por ejemplo, en el capítulo 12 de Apocalipsis y en el verso 9, que todas las naciones en todo este mundo están engañadas y son engañadas por Satanás, el diablo. Ha engañado a todas las naciones. Ahora bien, ¿cómo fue levantada esta iglesia? Todo comenzó con esta pequeña iglesia en Eugene. Fui y traté de ver esta pequeña iglesia que finalmente compramos en aquellos años. Creo que eso fue, veamos, alrededor de 1935 o 36, cuando compramos ese edificio de la iglesia. Ha sido trasladada. Fui a un lugar que se suponía que era ese lugar, pero no era la iglesia en absoluto, y no sé qué pasó con ella. No pude encontrarla. Pero en el año 1926 fui desafiado con respecto al día de reposo y también con respecto a la teoría de la evolución. Ahora bien, la teoría de la evolución era una teoría de los orígenes de cómo llegaron a existir los seres humanos, de cómo se originó la vida humana. Entonces, la evolución se estaba convirtiendo rápidamente en el concepto básico en el que se basa todo el conocimiento y la educación en las universidades de este país y del mundo, en Inglaterra y Alemania y en otros lugares, y fui desafiado en eso. Nunca lo había estudiado en profundidad, pero estaba más o menos familiarizado con ello, y simplemente no lo acepté, no lo creí, y una cuñada que acababa de salir de la universidad en ese momento me dijo que yo era ignorante. En ese momento le habían inyectado una dosis de evolución en su joven mente. Bueno, yo estaba bastante orgulloso en aquellos días, y eso me molestó un poco, y le dije que le iba a hacer comer esas palabras. Le dije, a menos que tengas razón, en ese caso, tendré que aceptarlo.
pero creo que estás equivocada. Así que estudié la evolución junto con el tema del sábado, porque estaba seguro de que la Biblia decía, observarás el domingo. Dije que todas las iglesias recibieron sus doctrinas, sus creencias de la Biblia. Bueno, hubo un estudio intensivo y en profundidad que duró 6 meses. Estuve estudiando hasta la 1:30 de la mañana. Muchas veces mi esposa Loma gritaba y decía, Herbert, ¿cuándo te vienes a la cama? ¿Te vas a quedar despierto toda la noche? Ella había estado dormida durante 1 o 2 horas y yo todavía estaba estudiando. Bueno, vendría a la cama. No pude dormir bien por la noche. Me levantaba por la mañana, abajo, en la biblioteca pública esperando que abrieran a las 9, para seguir estudiando más. Estudié casi constantemente. Tuve que comer cuervo, si sabes a qué me refiero. Descubrí que mi esposa tenía razón. Encontré que las iglesias no sacan su religión de la Biblia, sino todo lo contrario. Y comencé a aprender que la Biblia decía muchas cosas que yo no había creído que decía. Bueno, no entraré en eso más porque creo que muchos de ustedes conocen la historia de todos modos, pero me convertí en la primavera de 1927. El desafío llegó en el otoño de 1926, pero en la primavera de 1927 casi había aceptado el sábado. Y luego llegué a un pasaje que me dejó perplejo, y ese fue Colosenses 2 y versículo 16. Ahora veamos, aquí estamos donde dice, Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo, lo cual es sombra de lo que vendrá, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora, ¿notas la sombra? Si la sombra proviene del sol, el sol tiene que estar detrás de ti. Ahora, si es la sombra de las cosas de atrás, el sol estaría al frente y estarás mirando hacia atrás. Pero si la sombra es de cosas por venir, la sombra que ves son cosas que van a venir. Entonces el sol estaría detrás de ti y estarías mirando hacia el futuro. Ahora, el sábado y las lunas nuevas mensuales y los días santos anuales eran una sombra de las cosas por venir. En otras palabras, representaban cosas por venir que aún no habían sucedido. Eran del futuro, no del pasado, y la gente usaba eso para decir que eliminaron el sábado. Eso es lo que decían los metodistas, las iglesias dominicales y los bautistas. Ahora, encontré un libro escrito por un ex adventista del séptimo día que se había amargado con el adventismo del séptimo día y había ido y había escrito un libro tratando de demostrar cuán malos eran los adventistas del séptimo día. Tomó este pasaje y mostró que cada lugar de la Biblia donde el sábado semanal, las lunas nuevas mensuales y los sábados anuales se usan juntos, y hay varios lugares en los que no sabía que se habían usado en varios lugares a lo largo del Antiguo Testamento. En cada lugar simplemente se usaron juntos, y hablaban de épocas en las que se habían realizado sacrificios. Esa es carne de sacrificio. Entonces dice, nadie os juzgue en comida o bebida o en respecto. Bueno, al principio tomé eso en el sentido de que el sábado estaba abolido. Le dije eso a mi esposa y cuando le dije eso, se quedó tan preocupada que esa noche no pegó ojo. Pasó toda esa noche en oración y a la mañana siguiente ella dijo, quiero que vayas a la biblioteca pública y quiero que consigas las palabras griegas originales de cada palabra de ese párrafo y las busques. Y ella dijo, sé que Dios me ha revelado que en algún lugar vas a encontrar una traducción errónea y que eso no significa que esos días hayan terminado. Lo hice y descubrí que la palabra respecto proviene de la palabra griega merei. No sé exactamente cómo pronunciarla, si es meri o cómo se pronuncia, pero significa observancia de la carne sacrificada. Así que esto es lo que significaba. Nadie os juzgue en comida ni en bebida, ni en el sacrificio de carne, en la observancia de un día santo, de luna nueva o del sábado. La carne para el sacrificio y el sacrificio de animales fue eliminado por la sangre de Cristo, y sin embargo, estos días fueron una sombra de lo que está por venir. Predijeron el futuro, tenían significado para el futuro. Dije, en lugar de eliminar los días, los confirma. Y lo vi, y me acerqué a ella y le dije, eso significa que tenemos que guardar los sábados anuales también. Ahora bien, los adventistas del séptimo día lo tradujeron de esta manera. Nadie os juzgue en comida o en bebida, y admitieron que eso lo eliminó, o con respecto a un día santo, y dijeron que día santo significa el día semanal, sábado.
o una luna nueva o del día de reposo, del día de reposo o de una luna nueva santa o del día de reposo. Ahora bien, la Biblia sería casi analfabeta si dijera algo así. El día santo tenía que ser un día diferente al sábado semanal, y en todos los lugares donde se usan juntos se hablaba de sábados anuales y no de sábados semanales, pero el sábado semanal se menciona con él. ¿Y ahora qué pasa con las lunas nuevas? Bueno, lo investigué muy a fondo y no encontré ningún lugar donde se observaran las lunas nuevas como una ordenanza necesaria de ningún tipo, o donde se ordenaran. Pensamos, sin embargo, que era un día determinado, era una manera de marcar un tiempo determinado de otros tiempos, y durante algún tiempo tuvimos estudios bíblicos cada luna nueva. Pero no hay ningún mandamiento para eso y no es un día santo. No es una convocatoria ordenada ni un momento de asamblea de ninguna manera o forma. Y entonces la Iglesia no ha seguido haciendo eso porque no hay ninguna razón para ello. Si quisiéramos tener algo así como un estudio bíblico mensual, sería un buen momento para ello. Pero en lugar de eso, en la mayoría de nuestras iglesias tenemos estudios bíblicos semanales, uno cada semana, además de la observancia del sábado. Bueno, eso me mostró que no solo tenía que guardar el sábado, sino también los sábados anuales. Ahora no vi que nosotros en ese momento teníamos que alejarnos y congregarnos juntos durante 8 días en la fiesta de los tabernáculos. Acabo de ver el sábado semanal, pero mi esposa y yo comenzamos a conservarlos en la primavera de 1927 y los he conservado desde entonces, y por eso estoy seguro de que los he estado guardando más tiempo que cualquiera de ustedes aquí. Ahora, pasaron 7 años antes de que pudiera inducir a la iglesia a hacerlo. Yo estaba predicando entonces. Un poco más tarde estaba predicando ante la gente que era de la era de Sardis allá en el valle de Willamette. Y por supuesto, prediqué sobre esto. Les dije que era una nueva luz que debíamos observar y que era un mandato. Ahora volví y descubrí que cada uno de estos días festivos anuales son ordenados para siempre. Y descubrí que Cristo los observó. Descubrí que los apóstoles los observaron después de que comenzó la iglesia, y que la iglesia primitiva durante al menos 300 o 400 años, la verdadera iglesia primitiva, continuó observando esos días. Se lo dije a la gente de las congregaciones de Sardis que se estaban reuniendo en el valle. Se rieron de mí hasta despreciarme. No quisieron aceptar nada de eso, y algunos de sus ministros se enojaron mucho. Hubo un tiempo en Beaver cuando yo estaba predicando allí, y entonces compartí el púlpito cada 2 semanas con Roy Daly, uno de los jóvenes ministros de Sardis. Él predicó cada 2 semanas y yo prediqué cada 2 semanas. Bueno, había acordado que no predicaría esto en sábado porque estaban muy enojados contra los días santos anuales, los sábados anuales. Pero pensaron, para ser justos conmigo, que deberían darme un tiempo para explicarlo completamente. Así que teníamos una noche entre semana reservada para que yo lo hiciera. Recuerdo que Roy Daly intentó interrumpirme y no pude seguir adelante. Me interrumpía y ni siquiera podía terminar la frase. Finalmente, simplemente le dije que esta reunión había sido reservada para que yo se lo explicara. Dije, los otros hermanos quieren oírlo. Y dije, Roy, ¿no quieres que lo escuchen? Le dije, siéntate y calla. Continuó interrumpiendo. Le dije, Roy, si abres la boca y dices otra palabra, haré que los ujieres te saquen de aquí y en el nombre de Jesucristo te ordenaré que salgas de aquí. Se levantó y salió. Él no iba a aceptar nada de eso. Y lamento decir que el pueblo de Sardis nunca aceptaría esa verdad. Nunca lo hicieron. ¿No es un terrible yugo de esclavitud el que tenemos que estar aquí, hermanos? ¿No te sientes castigado? ¿No es Dios un Dios duro y severo que nos dice que tenemos que estar aquí en esta reunión y que tenemos que tener estos días santos y festivales una vez al año? Bueno, no lo creo, y estoy seguro de que tú tampoco. Bueno, eso me reveló los días santos. Continué mi estudio y lo he continuado desde entonces, y quizás he aprendido más en el último año. Ahora estoy en el año 91 o 92, que en cualquier otro año. De todos modos, fui ordenado por la Conferencia de Oregón en junio de 1931. Ahora me convertí y comencé el estudio de la Biblia. En otras palabras, la Biblia es la palabra de Dios. Ahora Jesucristo es la palabra de Dios.
Jesús es la palabra de Dios en persona. Esta Biblia es la palabra de Dios escrita, pero es precisamente la misma palabra de Dios. Jesús enseñó a los primeros apóstoles. ¿Dónde obtiene la iglesia su enseñanza? No lo obtuvo de Jesús ni de Satanás. Lo obtuvo de los apóstoles y de los profetas y de los escritos de los profetas. Es por eso que lees en Efesios el capítulo 2 que la iglesia fue fundada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Los apóstoles del Nuevo Testamento, los profetas del Antiguo, porque no hubo profetas en el Nuevo Testamento que tuvieran algo que ver con la fundación de la iglesia o las enseñanzas de la iglesia o el establecimiento de políticas o la entrega de la verdad a la iglesia. Creo que solo hay, 4 o 5 profetas mencionados en el Nuevo Testamento y ninguno de ellos tenía nada que ver con la administración o la revelación del conocimiento a la iglesia. No eran profetas en ese sentido en absoluto. Entonces se refiere definitivamente a los profetas del Antiguo Testamento y son citados constantemente en el Nuevo Testamento, y a los apóstoles. Los apóstoles recibieron su conocimiento, que enseñaron a la iglesia. Lo recibieron de Jesús en persona y de los escritos de los profetas. Ahora, ¿dónde recibí el conocimiento en estos tiempos? Lo recibí exactamente de la misma manera. La Biblia es la palabra de Dios. Es Jesucristo entonces por escrito. Y el mismo Jesús me enseñó, solo que Él me enseñó por escrito a través de la Biblia, que enseñó a los primeros apóstoles. Pero primero tuvo que abrir mi mente. Él tenía que llevarme a rendirme a Él y a su voluntad, donde estaría dispuesto a creerle. Sabes que lo más difícil para cualquiera es admitir que está equivocado, y la segunda cosa más difícil para cualquiera es creer a Dios o creer a Cristo. Ahora hay millones que dicen creer en Cristo. Una vez le dije a una mujer católica, ni siquiera le cree a Dios. Ella dijo, yo también creo en Dios. No te atrevas a decir que no. Dije, yo no dije eso. La dije, usted no cree a Dios, simplemente dice que cree en Él, eso es otra cosa. Pero Dios habla en la Biblia y usted no cree mucho de lo que dice, muy poco de lo que dice. Usted cree. Risas. Ella se calmó. Bueno, de todos modos, digamos que comencé a estudiar y Dios comenzó a enseñarme. Cristo lo hizo a través de su palabra escrita. 100 ciclos de tiempo desde el momento en que comenzó a enseñar a los primeros apóstoles. Comenzó a enseñarles en el año 27 después de Cristo. Él comenzó a enseñarme en 1927. Fueron ordenados el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo entró en ellos en junio del 31 después de Cristo. Fui ordenado en junio de 1931, solo 100 ciclos de tiempo después. Ahora bien, ¿es eso simplemente una coincidencia? ¿O Dios lo planeó así, hermanos? ¿Qué opinas? Bueno, mientras predicaba para ellos y finalmente, primero con un salario de $20 por semana y finalmente con $3 por semana. Fue durante la depresión y eso fue allá por 1933 y se abrieron 2 plazas para ministros. Ahora teníamos un par de ministros aquí en Oregón, de California, y la iglesia de Harrisburg se abrió para algunas reuniones y la pequeña escuela de aquí llamada Escuela Birbiut ya no está allí, lo han derribado y tengo entendido que hay un lago en su lugar a unas 8 millas al oeste de aquí. Por supuesto, los ministros del sur de California y del área de Los Ángeles exigieron que ellos tuvieran la iglesia de Harrisburg y que yo ocupara la pequeña escuela. Tenía 36 escaños. Bueno, tuve servicios allí durante 6 semanas, 6 noches a la semana, y nuestra asistencia promedio fue de aproximadamente 40 personas. En otras palabras, había un promedio de 4 personas de pie por cada servicio. Algunas noches ni siquiera estaba lleno y otras noches estaba muy abarrotado, pero ese era el promedio. Comencé las reuniones allí el 1 de julio de 1933 y terminaron el 12 de agosto con 19 miembros en la iglesia que ahora es la iglesia madre de la era de Filadelfia. La iglesia no se organizó oficialmente como iglesia hasta octubre. No tengo la fecha de eso y no sé si podría averiguarlo, o a menos que alguien aquí lo recuerde. Pero había demostrado la existencia de Dios, lo cual me conmovió cuando estudié la evolución, porque no se puede creer en la evolución directamente y aún así creer en Dios.
Algunas personas se engañan diciendo que pueden y que la evolución fue la forma en que Dios creó, pero no lo es, y ningún evolucionista recalcitrante cree que existe algún Dios. Entonces había demostrado que Dios existe. Lo siguiente que tuve que demostrar es que la Biblia es una autoridad real. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿Puedo confiar en ella como autoridad? ¿Me va a juzgar en el juicio? Y lo demostré. Ahora tenía algo en lo que pararme. Sabía que este Dios era y que este era Dios hablando. Comencé a estudiarla y todo mi corazón y alma estaban en ello. Estaba muy interesado. Ahora llegué, en esos primeros 6 meses, a comprender la ley y la gracia. Llegué a entender acerca del Evangelio, es decir, el reino de Dios, pero todavía no entendía completamente qué es el reino de Dios. Entendí tanto los sábados anuales como el sábado semanal. Entendí que éramos las 10 tribus de Israel y la identidad por nacimiento físico es israelita. Llegué a comprender, tuve la clave de la profecía y comencé a comprender las profecías, que la mayoría de la gente no podía entender. Pero había muchas cosas que aún no había aprendido y que no entendía en ese momento. Ahora bien, ¿por qué debería haber una iglesia en primer lugar? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la función de la iglesia? ¿Por qué tenemos una iglesia? ¿Por qué no disolverse y olvidarlo? La gente debe tener un propósito, debe haber una razón para eso. Hermanos, debemos detenernos y pensar en estas cosas. Bueno, eso lo supe más tarde, a medida que avanzábamos. Ahora bien, la iglesia proviene de esa palabra eclesia que significa llamado, llamado fuera de este mundo para estar separado del mundo. Entonces, tuve que aprender finalmente que este no es el mundo de Dios, este es el mundo de Satanás. Les di algunos pasajes de las Escrituras al comienzo de este sermón sobre eso. Bueno, ¿cuál es el origen de Satanás? ¿Dios creó un diablo? ¿Cómo ganó Satanás este mundo? ¿Cómo llegó a ser su mundo? ¿Cómo consiguió apoderarse de él? Bueno, regresaremos a 2 de Pedro 2 y versículo 4. Veamos, tengo eso marcado aquí. Sí, 2 de Pedro 2 y versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó a... La palabra original es tártaro. Aquí no debería ser infierno porque el tártaro tiene un significado completamente diferente. Esa era la palabra griega. Y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Entonces los ángeles pecaron. Eso fue una maravilla. Pensé que los ángeles eran simplemente perfectos y santos y no podían pecar. Pero esto dice que los ángeles pecaron. Ahora, ¿cómo? ¿Qué les hizo pecar? ¿Y dónde empezó todo? Finalmente encontré, si retrocedes en el Antiguo Testamento. Ahora tengo que usar una Biblia diferente porque tengo que usar una letra muy grande debido a mis ojos y una lupa incluso entonces. El capítulo 14 de Isaías y comenzando con el verso 12. Aquí habla del superarcángel llamado Lucifer y dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer? Ahora, Lucifer es una palabra hebrea que significa el que trae luz o estrella brillante del amanecer. ¿Cómo eres derribado por tierra, oh Lucifer, hijo de la mañana? Esa es la estrella de la mañana que trae luz. ¿Cómo fuiste derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones? ¿O tú que debilitaste a las naciones derribadas por tierra? Porque has dicho en tu corazón, subiré al cielo. Así que debe haber estado debajo del cielo, para ascender al cielo. Yo exaltaré mi trono. Estaba en un trono. ¿Dónde estaba este trono? No estaba en el cielo. Nótenlo. Exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Y allí, estrellas es un símbolo de ángeles. Me sentaré también en el monte de la congregación, en los lejanos lados del norte. Ese es el único lugar en la Biblia donde te dice la ubicación del cielo de Dios. ¿Dónde está el trono de Dios? Ascenderé sobre las alturas de las nubes. ¿Seré como el Altísimo o seré el más alto? Iba a derribar a Dios del trono y tomar el control. Ese fue el primer golpe. Fue puesto en esta tierra para administrar el gobierno de Dios. Fue puesto en esta tierra para administrar el gobierno de Dios. Ahora tuvo celos de Dios y dijo que iba a ascender al cielo y tomar posesión de todo el trono de Dios.
Ahora, a continuación me gustaría leer Ezequiel 28, donde dice que él nuevamente, esta vez, es aquel de quien el príncipe de Tiro era solo un tipo, y se eleva al gran antitipo de Satanás. Y aquí, comenzando con el versículo 12, dice en medio de ese versículo, Ezequiel 28, 12, 14, tú, hablando a este mismo Lucifer, tú sellas la suma, llena de sabiduría y perfecta en belleza. En otras palabras, la suma total de sabiduría y belleza. Nunca se podría decir eso de un ser humano. Entonces, él no está hablando aquí de un ser humano. Tú has estado en el Edén, el jardín de Dios, y así sucesivamente. Tú eres el querubín ungido que cubre, donde Dios reveló a Moisés el trono de Dios en el cielo, y él hizo un modelo terrenal de la materia de ese trono. Muestra que había dos arcángeles o querubines, cuyas alas estaban extendidas sobre el mismo trono de Dios en el cielo, y él era uno de esos querubines ungidos. Así le habían enseñado en el gobierno de Dios en el mismo trono de Dios en el cielo. Ahora estaba sentado aquí en su propio trono. En Ambassador College enseñamos y capacitamos a algunos futuros ministros. Después de haberles enseñado, los enviamos y los ponemos a cargo de una iglesia local para administrar el gobierno de Dios allí, en esa iglesia local. Bueno, es lo mismo. Lucifer había sido instruido en el mismo trono de Dios, y ahora Dios lo puso, como lo decimos allá abajo, en el campo. Eugene aquí está en el campo, y Chicago está en el campo, y también lo está Nueva York, según nuestra charla ordinaria en Pasadena. Así que se podría decir que ahora estaba destinado a representar a Dios y administrar el gobierno de Dios aquí en la tierra. Ahora dice, tú eres el querubín ungido que cubre. Luego, versículo 15, Ezequiel 28:15, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti iniquidad. Dios hizo de él un superarcángel perfecto. Los ángeles tienen mentes muy superiores a las mentes humanas, pero el carácter es la decisión de la mente de ir por el camino correcto, elegir ese camino y querer ir por ese camino aunque tengas deseo de ir por el otro, porque es el correcto. Le habían enseñado el camino correcto, pero deliberadamente deseaba ir por el otro lado. Ahora bien, la iniquidad es anarquía, en otras palabras, rebelión contra la ley. Ahora, ¿por qué lo hizo? El versículo 17 muestra por qué. Ezequiel 28:17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Era tan hermoso que era simplemente brillante, brillantemente brillante, brillante como el sol, y eso lo llevó a la vanidad, a la gloria propia, y él quiso glorificarse a sí mismo. Quería derribar a Dios de su trono, quería hacerse cargo y gobernar por sí mismo, pero fue arrojado de nuevo a la tierra porque Dios era su creador y Dios era más poderoso. Ahora se convirtió en Satanás el diablo. Sus ángeles se convirtieron en demonios. Pero él estaba en un trono para administrar el gobierno en esta tierra. Pero, por supuesto, fue puesto aquí para administrar el gobierno de Dios. Rechazó el gobierno de Dios y eligió un gobierno propio. ¿Sabes ahora que el gobierno de Satanás está operando en este mundo y que el mundo entero sigue ese gobierno y es leal a él? Creo que nunca lo pensaste de esta manera. Ahora, déjame explicarte algo en lo que quizás nunca antes habías pensado. No hace mucho hablé en la Facultad de Derecho de la Universidad del Sur de California. Fui presentado por el decano de la Facultad de Derecho y finalmente por el presidente de la universidad que estaba sentado allí conmigo. Y lo mencioné en ese pequeño discurso, que esto había sido transmitido en el programa dominical al aire. De hecho, mi discurso fue puesto al aire. Quizás lo hayan visto. Eso lo mencioné cuando tenía 5 años. A los años, mi padre había dicho que yo sería abogado en Filadelfia cuando creciera, porque hacía muchas preguntas locas. Se cansó de contestarlas. Y dije, de una manera que entonces no esperaba, que tal vez esta profecía se había cumplido. Luego dije que fui recusado en 1927 por una cuestión de derecho. Era la ley de Dios sobre el sábado. No les dije cuál era. Y dije, así que fui a un libro de leyes para estudiar este punto de la ley. Ahora dije, el libro de derecho que consulté está lleno de derecho de principio a fin, pero es un libro de texto sobre derecho que no muchas universidades ni muchas facultades de derecho tienen en su biblioteca. Podrías buscar
y ver si tengo uno aquí. Pero estoy seguro de que la mayoría de las facultades de Derecho no tienen este libro en su biblioteca de Derecho, y sin embargo es un libro de ley. Es un libro llamado la Santa Biblia. Ahora bien, no pensarías que tiene nada que decir sobre la ley, pero desde el segundo capítulo, desde el principio hasta el último capítulo de la Biblia, es ley, 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 hasta el final. Le dije, tal vez sepas que la Biblia habla sobre el pecado, y dice el pecado es la transgresión de la ley. Se trata de ley. Ahora dije, tuve que aprender qué es derecho. ¿Qué quiere decir con ley? Vamos a definirlo. Aquí en tu facultad de Derecho enseñas derecho. Le dije, la ley son simplemente reglas de conducta. Son simplemente las reglas de la forma en que se vive, una forma de vida. Las reglas de un juego atlético bien podrían llamarse la ley del juego. Ahora dije, aquí en tu Universidad del Sur de California se encuentra una de las grandes escuelas de fútbol de los Estados Unidos. A menudo están clasificando como el número 1 en fútbol entre todas las universidades de esta nación. Eres muy fuerte en la pista, eres muy fuerte en baloncesto y béisbol. Ahora dije, las reglas de un juego atlético podrían llamarse leyes del juego. No se puede tener gobierno sin ley, y hay una ley de una forma u otra sobre la base de todo gobierno, ya sea un municipio de una ciudad o un gobierno estatal, el gobierno nacional o el gobierno de cualquier nación. En los Estados Unidos la fundación se llama Constitución de los Estados Unidos, y es meramente un código de ley, que no puede ser violado. Dice nosotros cómo vivir. Bueno, nunca antes habían pensado en eso. Sé que allí estaba una mujer que había sido abogada y había sido miembro de la Corte Suprema del Estado de California. Y ella vino después y dijo, bueno, señor Armstrong, usted nos dio algo en qué pensar. Bueno, supongo que simplemente no lo habían pensado de esa manera. Y puedo decir, dicho sea de paso, que después el decano de la Facultad de Derecho nos llamó a nuestras oficinas y dijo que había buscado, y él dijo, ¿qué piensas? Encontramos una Biblia en nuestra biblioteca, pero dijo, hice un pedido ahora por una docena, así que de ahora en adelante tendremos varias Biblias en nuestra Facultad de Derecho. Risas. Bueno, tal vez hice algo bueno allí de todos modos. Entonces, verán, aquí había alguien que dejó la vanidad, y la vanidad es ley propia. Ahora bien, ¿cuál es la ley de Dios? ¿Cuál es la base de ello? En otras palabras, volvamos al origen del mismo. ¿Cómo comenzó? ¿Cuál es la ley de Dios? ¿Por qué es? ¿Cómo comenzó? Comienza cuando lees en Juan el primer capítulo del Nuevo Testamento en los primeros 4 versículos. Juan 1:1. En el principio era el Verbo. Ahora, ¿quién era el Verbo? El versículo 14 dice, el Verbo más tarde se hizo carne y habitó entre nosotros, y llegó a ser Jesucristo. Así era Jesucristo antes de que naciera, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Así que Él era Dios incluso antes de nacer como ser humano, y cuando nació como humano todavía era Dios en carne humana, o Dios con nosotros. Su nombre era Emmanuel, como lees en el capítulo 6 de Isaías, y Emmanuel significa Dios con nosotros. Él era Dios en carne humana. Había vivido para siempre con Dios, y Dios había vivido para siempre. Nunca hubo un momento en el que ellos no existieran, pero dice que vivieron. En ellos estaba la vida. Así vivieron. ¿Cómo vivieron? Una forma de vida. ¿Cómo se llevaron? Hay 2 principios enunciados en la Biblia. Uno es, 2 no pueden caminar juntos si no están de acuerdo. El otro es, uno debe liderar al otro, uno debe ser el jefe. ¿Por qué tenemos problemas entre marido y mujer? Generalmente es porque la esposa está tratando de ser jefa y líder. Dios hizo que el esposo dirigiera, pero él no lo hace. Y muchas esposas dicen que tienen que liderar porque su marido no lo hace. Y así no es como debería ser. Tuvimos un sermón sobre esto mismo el primer sábado después de la nueva sesión de otoño, y la universidad abrió y había muchos nuevos estudiantes de primer año allí. En ese sermón se dijo que los estudiantes varones deben llegar a ser hombres y que los hombres, si se casan, deben gobernar sus hogares. Pero dijo que debían gobernar con amorosa autoridad. Y me gusta esa expresión. No con dura autoridad. Deben dominar pero no dominar. Y deben gobernar en amor y de modo
que estén tan preocupados o tal vez incluso más preocupados por la felicidad y el bienestar de su esposa, en todos los sentidos que por el suyo propio. Quieren que ella sea feliz. No gobiernan por su propio placer, sino por el de ella, tanto como por el suyo propio. Pero aún así deberían estar a cargo, y deberían estar a cargo de los niños. Hoy en día la mayoría de los hombres están abdicando de su autoridad y muchas mujeres están teniendo que asumir el control, y cada vez más mujeres están tratando de quitar los trabajos de los hombres y hacer el trabajo de los hombres. No debe ser así. Y eso significa que todo el país está bajando y bajando hasta que se apaga. Este país va a ser derrotado en la guerra y Estados Unidos va a ser vencido. Y les digo con la autoridad de Jesucristo. He dicho a reyes extranjeros en todo el mundo. Y se sorprenden un poco cuando lo digo, pero lo digo con autoridad. Hay algo mal en este mundo. La gente no sabe cómo resolver sus problemas. Ahora hay una forma de vida y la única razón por la que el mundo está en problemas es la forma en que vivimos. En otras palabras, estamos quebrantando la ley de Dios. Es por eso. Ahora bien, ¿cómo vivían el Verbo y Dios antes de que el Verbo se convirtiera en Cristo? Se amaban unos a otros. Cuando Jesús estaba siendo bautizado, Dios Padre dijo, «Este es mi Hijo amado». Él lo amaba. «En quien tengo complacencia», dijo. Jesús amaba al Padre. Él dijo, «He obedecido a mi Padre. He guardado los mandamientos de mi Padre. No penséis que he venido a abrogar la ley», dijo. Y entonces, por supuesto, todas las iglesias piensan que Él vino para destruir la ley. ¿No es así? Si Él dijo, «Haz esto», la gente dirá, «No, no lo haremos». Si Él dijo, «No hagas eso», ellos dicen, «Bueno, hagámoslo». Quieren hacer justo lo contrario de lo que Dios dice. Creer a Dios y obedecer a Dios es lo más difícil del mundo. La gente no quiere hacerlo porque Satanás está poniendo su actitud en sus mentes. Es por eso. El gobierno de Dios entonces se basa en su ley. Su ley es el camino del amor, preocupación abierta por el bien de los demás. Es el camino de la cooperación. También es la forma de liderazgo, y uno debe liderar. Pero él debe liderar en amor y en amorosa autoridad. Desafortunadamente no tenemos mucho de eso en este mundo. Esa es la palabra de Dios. Y en la iglesia encontramos que a la iglesia llamada a salir de este mundo se le dice que nosotros en la iglesia todos debemos hablar lo mismo. Todos debemos estar de acuerdo. Pero ¿acordado de en qué? Convenidos en la palabra de Dios, en la ley de Dios, en el camino de vida de Dios. No debemos vivir como vive el mundo, pero viva como vivió Jesús y vivir como vive Dios. Y como Jesús y Dios vivieron juntos antes de que Él se convirtiera en Jesús. Y esa es la palabra que debemos hablar, y todos debemos hablar la misma cosa. La Biblia dice que marquen a los que causan divisiones entre ustedes y evítenlos, y estamos desobedeciendo a Dios si no marcamos a los que están tratando de causar división. Las únicas dos maneras en que podemos evitarlos, una es que todos salgamos de la iglesia y los dejemos adentro, y la otra es expulsarlos. Preferimos apagarlos y dejar al resto dentro. Así es como lo hacemos. Ahora bien, si crees que eso está mal, quizás sea mejor que te vayas tú también, porque estoy seguro de que no. Ahora, llegamos a la ley de Satanás. Satanás no estaba de acuerdo con Dios. No estaba de acuerdo con que debemos estar bajo autoridad y que debe ser el camino de la bondad y el amor hacia los demás, y que debe haber sumisión a la autoridad de Dios y que todos vivamos de la misma manera. Satanás llegó a creer, quiero seguir mi propio camino, no quiero seguir el camino de Dios, y por eso su camino fue engañar a sus ángeles y seguir su propio camino. Y finalmente Dios, ya ves, regresa a Génesis 1:1. Génesis 1:1 y 26. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:26. Y Dios dijo, y la palabra para Dios es Elohim, que significa más de uno. Significaba Dios y el Verbo. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es tanto Dios como el Verbo, y el hombre fue hecho a su imagen, a su semejanza física. Ahora, Dios tenía su ley y comenzó a revelar su ley y su forma de vida a Adán y Eva en el jardín del Edén, pero fueron hechos de carne humana, de la tierra. Génesis 2, versículo 7 dice, el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y eso es todo lo que es, solo polvo, y el hombre, el polvo de la tierra, se hizo alma viviente.
Entonces el polvo de la tierra se convirtió en alma, no espíritu. El alma no fue hecha del espíritu, estaba hecha de tierra, eso es todo. Es físico, no espiritual. Pero Adán quedó incompleto. Ya sabes, es como una mujer horneando un pastel. Tal vez sea un pastel de 2 capas, que hornea en 2 capas, pero todavía no está completo. Entonces pone uno encima del otro y luego le pone el glaseado. Ahora bien, Dios no había puesto la guinda, por así decirlo. Adán estaba completo en cierto sentido, pero aún así estaba incompleto porque Dios quería que se reprodujera y tuviera hijos, y el pobre no sabía cómo hacerlo. Era solo un hombre y solo no podía tener hijos. No creo que hayas visto nunca a un hombre que pudiera hacerlo. Y entonces Dios le dio anestesia, lo puso en un sueño profundo, dice en la Biblia, y Dios le sacó una de esas costillas y se la presentó, y ahora estaba físicamente completo, pero todavía no estaba espiritual y mentalmente completo. Ahora él tenía una mente, y una mente es el cerebro físico, y su cerebro no es mejor que el de una vaca o el de un elefante o el de un chimpancé. Pero no pueden pensar, no pueden razonar, no pueden tomar decisiones, no pueden planificar ni diseñar, y el cerebro del hombre sí puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios puso espíritu en el hombre. Ahora bien, el hombre no está hecho del espíritu, está hecho del polvo de la tierra, pero al polvo de la tierra, al alma, se le puso un espíritu en su cerebro, en su mente. Y ese espíritu capacita al cerebro para pensar, razonar y apreciar cosas como la música, el arte y la literatura. Los animales no, y tener una actitud de amor y cooperación o una actitud de envidia, celos, antagonismo, controversia y competencia, que conducen a la violencia y la destrucción. Ahora, Satanás había recurrido a eso, y se había pervertido en su mente y en su pensamiento, y él es un ser espiritual. El propósito de Dios ahora era reproducirse. Lo encuentras en el capítulo 8 de Romanos, donde dice que Jesucristo fue el primogénito de muchos hermanos. Mencioné esto el pasado miércoles por la noche, inicio del festival, y lo viste en la pantalla de cómo Dios nos hizo. Tener carácter. Tenemos que tomar una decisión y es una cuestión de actitud. ¿Vamos a tener hostilidad hacia los demás? ¿Nos vamos a llenar de vanidad? Satanás estaba lleno de vanidad y vanidad significa quiero glorificarme a mí mismo. ¿Saben? Este asunto ha surgido en la iglesia ahora en el último año o 2. Resolvimos la cuestión del hábito de fumar entre los hombres hace varios años y ahora hemos tenido que abordar el tema de las mujeres que se pintan la cara, se maquillan. Si no hubiera espejos, ninguna mujer se lastimaría la cara. Y creo que si la madre Eva hubiera tenido un espejo, lo habría puesto en marcha en ese mismo momento. Ella no lo empezó, fueron las rameras las que lo iniciaron más tarde. Y ahora descubro que en el antiguo Israel consideraban pintarse la cara como prostitución, y solo una ramera lo hacía alguna vez. Así lo consideraban en el antiguo Israel. Pero las mujeres lo hacen para glorificarse a sí mismas, y porque quieren ser como el mundo, y porque tienen miedo de que el mundo y otras mujeres las desprecien si no son como otras mujeres, y no se pintan como otras mujeres. Las mujeres lo hacen, es solo por vanidad. Y eso todas ustedes lo saben. Y si lo niegas, ni siquiera conoces tu propia mente. Y si soy apóstol de Dios, hermanos, será mejor que escuchen porque hablo la verdad y la hablo en el nombre de Jesucristo y por su autoridad. Ahora, la idea de Satanás era que cada uno salvase quien pueda. Soy para mí. Vanidad significa estoy por encima de todos los demás. Eso significa entonces que menosprecio a los demás. Estoy en contra de los demás. Me elijo a mí en lugar de a ellos. Me quiero. Sabes, a menudo repito esta vieja canción que tenían cuando llegamos a Oregón en 1924 y cuando llegamos a Iowa. Cuando llegamos a Oregón había una canción popular bastante popular en ese momento. Era, me amo, oh, me amo. Estoy loca conmigo misma. Me rodeo con mis brazos y me doy un apretón. Algún día me casaré conmigo. Oh, me amo. Pero no me importa nadie más. Ahora bien, ese es Satanás, y Satanás dice, sálvese quien pueda. Si cada uno va por sí mismo, uno quiere ir por un camino, otro quiere ir por otro, y otro por otro, y otro por otro. Y todo lo que tienes es confusión y finalmente tienes anarquía. A eso conduce, finalmente,
a la anarquía, y este mundo se está acercando mucho a eso ahora. Cada vez es más así. Cada grupo quiere seguir el camino de ese grupo contra otros grupos. Cada persona quiere seguir el camino de esa persona. Ahora, Satanás tiene ley y cambió el gobierno que está imponiendo en el trono de esta tierra a cada hombre para sí mismo. Egoísmo, gloria propia, y eso significa envidia y celos hacia los demás. Bueno, yo soy para mí, no soy para nadie más. Esa es la ley de Satanás, y esa es la ley y el camino de este mundo. Jesucristo vino a enseñar justo el camino contrario, del amor hacia los demás. No tengas celos ni animosidad contra los demás. Ten amor hacia ellos. Sé amable. He dicho muchas veces últimamente que Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos. Y oro por mis enemigos primero antes de orar por ustedes porque no lo necesitan tanto. Mis enemigos lo necesitan. Amo a mis enemigos. No quiero tener que verlos entrar en un lago de fuego. No quiero que tengan que sufrir. Oro porque Dios haga algo para agarrarse de ellos y despertarlos y hacerles ver lo equivocados que están y que van en la dirección equivocada, para que se dé la vuelta y siga el camino de Dios, para que no tengan que cosechar lo que están sembrando. Y eso es lo que van a hacer. Hermanos, ese es el amor que solo puede venir de Dios. Yo no solía tener ese tipo de amor. Ahora sí, amo a mis enemigos. Tengo enemigos que, bueno, odio usar esa palabra, pero podría decir que me odian a muerte. Pero lo hacen. Me matarían si pensaran que podrían salirse con la suya. Entonces, Satanás tiene su gobierno y él está gobernando el mundo con su gobierno. Ahora, la ley de Dios es la ley del gobierno de Dios, y el reino de Dios es la familia de Dios, en la que podamos nacer cuando nos convirtamos en Dios como Él es, en sus hijos. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Podemos llamarlo hermano Jesús, y Jesús nos llama hermano fulano de tal o hermana fulana de tal. Puede que no diga esas palabras todo el tiempo, pero eso está en su corazón. Entonces Dios ofreció vida al primer hombre, Adán, pero esa vida vendría con el Espíritu de Dios. Y la ley de Dios es amor, y el amor es el cumplimiento de la ley de Dios. Pero se necesita un amor divino para cumplirlo. Ahora, el amor humano no lo hará. El amor humano, bueno, puede ser bastante bueno. Verás, lo que Adán eligió fue el árbol del conocimiento tanto del bien como del mal, y el hombre tiene una idea del bien y tiene su ética. Quiere que le consideren importante, y por eso quiere que otras personas piensen que es bueno. Supongo que la forma más elevada de amor normal y humano es el amor de madre, la forma en que una madre ama a su bebé. Pero ya sabes, ella no ama así a otros bebés. A ella le encanta porque ese es suyo. Ese bebé salió de ella, y ella ama a ese bebé porque le pertenece a ella. Ella no ama a los demás de esa manera. No necesariamente orará por su enemigo, a menos que sea cristiana. Entonces Dios ofreció vida, pero Adán se encargó de sí mismo. Ahora observe lo que tomó. Eva se desvió, y Adán no estaba en el trabajo como debería haber estado, en amorosa autoridad sobre su esposa. Él no la estaba cuidando y la dejó escapar y salir donde se encontró con Satanás. Satanás no dijo, mira, Eva, quiero que vengas a mi gobierno, quiero que me aceptes como tu Dios y quiero que sigas mi camino. Él no dijo nada así. Él dijo, mira, Eva, haz lo que te parezca correcto, sigue tu propio camino. Ahora solo mira ese fruto prohibido. Dios no fue justo, ¿ves? Dios retuvo eso. Él fue una especie de tacaño. Él no te dio todo, ¿verdad? Él retuvo eso. Él te está engañando. Solo mira qué hermoso es eso. Eso es bueno para comer y te hará sabia. Ya sabes, ella fue engañada. Se veía bien. Y ella comenzó a codiciar ese árbol. Así que extendió la mano y lo tomó a pesar de que sabía que Dios decía, no lo hagas. Ella se lo dio a su marido. No fue engañado, pero él la tomó y se fue con ella. En lugar de ser un hombre y gobernar a su esposa con amorosa autoridad y decirle, no, no deberías haber aceptado eso, Eva, y no debes aceptarlo, él dejó que ella lo tomara y lo tomó con ella y pecó. Entonces Dios cerró el árbol de la vida, que es el Espíritu Santo, hasta que viniera Cristo, el segundo Adán.
Ahora un mundo desarrollado, y Satanás justo en ese momento secuestró a toda la humanidad, porque toda la humanidad ha nacido de Adán y Eva. Tú y yo todos vinimos de Adán y Eva. Comenzaron a tener hijos, y sus hijos tuvieron hijos, y sus hijos tuvieron hijos, y siguieron ampliándose, creciendo y multiplicándose hasta que hoy somos alrededor de 4 1/3 o 4,5 mil millones de nosotros en la tierra. Satanás nos secuestró y Cristo tuvo que venir a pagar el precio del rescate para traernos de regreso a Dios, porque Satanás nos había secuestrado lejos de Dios. Esto es lo que sucedió. Ahora piense en esto, y tal vez nunca antes lo haya pensado de esta manera. El mundo que ha sido secuestrado, en lugar de querer volver con su Creador, quiere quedarse con el secuestrador, y el mundo quiere que Dios mantenga sus narices fuera de sus asuntos. Dice, me gusta la idea de seguir mi propio camino y hacer lo mío. Esa es la ley de este mundo. Esa es la ley de Satanás, y él se sienta en el trono del mundo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Dios de este mundo. Eso te lo leí. 2 Corintios 4:4. Entonces Satanás engañó al mundo para que siguiera su propio camino. El Espíritu Santo estaba cerrado hasta que Cristo viniera, y Jesucristo fue el segundo Adán. Ahora él vino como Adán para iniciar el mundo de Dios. El primer Adán fue usado por Satanás para iniciar el mundo de Satanás, y este era el mundo de Satanás. Jesús vino a iniciar el mundo de Dios, otro mundo, y él comenzó con un solo hombre, Jesús. Jesús llamó a 12 y comenzó a decir, salid del mundo y apartaos. Otros comenzaron a seguirlo, y de los que comenzaron a seguirle, muy pronto muchos empezaron a apartarse. Dijo a sus discípulos, ¿me abandonaréis y también os apartaréis? Algunas personas dicen, señor Armstrong, usted inició una iglesia aquí. No, no lo hice. Dios lo hizo. Solo me usó un poquito. Pero dicen, están todos equivocados. Miren cuántas personas se han salido de la iglesia. Sí, lo sé. Seguro que sí. Por supuesto, es solo un porcentaje comparativamente pequeño, pero, sin embargo, son varios cientos. De hecho, probablemente ya sean unos pocos miles, pero son solo unos pocos miles, y hay 100,000 de nosotros que todavía estamos aquí. ¿Entonces Cristo está equivocado y ellos tenían razón? Oh, no. Entonces algunos de los que están agricos y amargados han salido de la iglesia. Un hombre me escribió recientemente. Él dijo, señor Armstrong, dijo, los cristianos han salido, y hay personas en la iglesia que no son cristianos, y ellos no son los correctos, los que salieron. Bueno, necesita que le examinen la cabeza porque descubrí que lo enviaron para ser pastor de una iglesia y los había estado engañando. Nos acabamos de enterar y en los últimos 10 días tuvieron que sacarlo. Dios dice, marca a aquellos que causan división y ofensas contrarias a la palabra de Dios. Márcalos y deshazte de ellos. Pero no teníamos que deshacernos de este hombre. Se deshizo de sí mismo, se apagó. Pero Jesús vino y dijo, construiré mi iglesia. Pregunté al comienzo de este sermón, ¿por qué debe haber una iglesia? ¿Por qué? Dios tuvo que empezar otro mundo, y la iglesia es el comienzo del mundo de Dios. Somos solo el embrión, el comienzo. ¿Sabes? Jesús usó la parábola del grano de mostaza. Ese es el más pequeño de todos, pero finalmente se convierte en el más grande y llenará toda la tierra. La iglesia comenzó con un hombre, Jesús, el segundo Adán. Pero este segundo Adán tomó el Espíritu Santo y obedeció a Dios en lugar de desobedecer como lo hizo el primer Adán. Luego el segundo Adán comenzó a enseñar a otros a seguir el mismo camino. Uno salió, lo sacaron. Jesús le dijo, él sabía lo que tenía en mente, lo que iba a hacer, y Jesús dijo en esa última cena, lo que hagas, hazlo rápidamente. Entonces él se levantó y salió y se fue. Otros abandonaron a Jesús mientras él todavía estaba en la tierra. ¿Y entonces qué hicieron? Comenzaron a tratar de matar a los apóstoles, y la mayoría de los apóstoles fueron martirizados y ejecutados. ¿Por qué dieron muerte a Jesús? Por lo que predicó, por el Evangelio, por lo que predicó, el camino de Dios. No lo querían, querían seguir secuestrados, querían seguir siendo hijos de Satanás. Mire el capítulo 8 del libro de Juan que comienza con el verso 30.
El libro de Juan, el capítulo 8, que comienza con el versículo 30. Ahora lea varios versículos y encontrará allí que él está hablando de muchos judíos que creyeron en Cristo. Y de aquellos judíos que creyeron en él dijo: vosotros sois los hijos de vuestro padre, Satanás el diablo, y su obra haréis. No me crees, no crees lo que digo. Parece que la gente no quiere creer lo que Jesús dice. Esta Biblia es justo lo que él dice, es su palabra, y no quieren creerla. Jesús vino a llamar a la gente fuera de este mundo, a rendirse a Dios y al camino de vida de Dios y a la ley de Dios, que significa el gobierno de Dios. No seas parte de este mundo. Tenemos que vivir en él. Tenemos que estar sujetos a las autoridades que están sobre nosotros, lo que significa en última instancia incluso sujetos a Satanás, pero eso no significa obedecerle, significa simplemente estar sujeto. Cuando tienes que desobedecer para obedecer a Dios, entonces estás sujeto a cualquier castigo que la ley te imponga. Ahora tomemos a los primeros apóstoles. El apóstol Pablo escribió muchos de sus libros mientras estaba en prisión, de modo que estaba sujeto al gobierno. Ellos estaban equivocados, pero él estaba sujeto a ellos y se sometió a ser encarcelado por ellos. Pedro fue encarcelado. El carácter espiritual debe formarse en nosotros y luego, mediante una resurrección de entre los muertos, podemos ser hechos lo que seremos, totalmente espíritus, si recibimos el Espíritu de Dios, si crecemos en gracia y conocimiento, si continuamos obedeciendo y siendo hacedores y no solo oidores de la voluntad de Dios y de la ley de Dios, y si perseveramos hasta el fin, seremos hermosos. La creación de los ángeles fue dual. Por necesidad tenía que ser así, porque los ángeles que consideramos santos y justos, pero en 2 de Pedro 2 y verso 4 leemos: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿sabes? Eso debería asombrar a cualquiera al leer eso, que los ángeles pecaron. ¿Qué? ¿Ángeles santos y justos? Ellos pecaron. ¿Cómo podrían pecar? Si Dios los había hecho santos y justos para empezar y su creación estaba completa, tenían que permanecer como fueron creados. No podían cambiar, porque el Espíritu no cambia, pero cambiaron de alguna manera, se volvieron pecadores. Ahora volvamos a leer aquí en el capítulo 28 de Ezequiel, hablando de Lucifer, quien se convirtió en Satanás el diablo. En el versículo 14, tú eres el querubín ungido que cubre. Había estado en el mismo trono de Dios en el cielo, había conocido el camino de Dios, conocía el gobierno de Dios, había estado allí observando y participando en la administración del gobierno de Dios en el trono de todo el universo, y luego Dios lo había puesto en la tierra. Y luego el versículo 15, Ezequiel 28:15, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti iniquidad. Eso puede significar una sola cosa. Como el espíritu no cambia, solo puede significar una cosa, que cuando Dios creó por primera vez a Lucifer y sus ángeles, su creación no se completó. Los creó en 2 etapas. No se había puesto la guinda del pastel. El carácter no se había formado en ellos. Por necesidad no podría haberse formado en ellos porque el carácter es la capacidad de una entidad separada con libre agencia moral para tomar sus propias decisiones, independiente de Dios. En otras palabras, una entidad separada que se perfecciona y completa tiene parte en su propia creación. Ahora usted y yo tenemos una parte en nuestra creación, como finalmente llegaremos a ser, hermanos. Tenemos un gran papel en ello, pero no olvides que somos obra de las manos de Dios. Su creación ocurre en nosotros, pero tenemos nuestra parte en ella, y sin embargo, el carácter que ha de entrar en nosotros proviene de Dios. Es el carácter de Dios el que debe entrar en nosotros, pero debe venir con nuestro consentimiento, con nuestro deseo, con nuestra voluntad y disposición, y tenemos que querernos y tener la fuerza de voluntad para ir en ese camino y hacerlo constantemente. Por eso nos pusieron aquí. Ese es el propósito de la vida. Ahora, los ángeles tenían mente, pero la creación de los ángeles no podía ser completa, ya que debían tener carácter, hasta que el carácter se hubiera formado en ellos. Entonces los ángeles fueron hechos del Espíritu, pero inacabados. Se les dio mente, se les dio libre albedrío moral. Podrían tener conocimiento, podrían pesarlo, podrían pensar en ello porque tenían mentes independientes. Cada ángel tenía una mente propia e independiente, tal como la tenemos tú y yo, pero los ángeles finalmente habían pecado, tomaron la decisión equivocada. Ahora explica eso en Ezequiel 28, donde lo pusieron porque Dios lo formó.
pero es como si el pastel fuera perfecto, pero no estuviera terminado hasta que le pusieron el glaseado. Ahora intentamos eso, hasta que se halló en ti iniquidad. Ahora bien, esa iniquidad no vino de Dios. Dios no creó eso en él. Pero Dios no puede crear un carácter perfecto por fiat. La entidad independiente, la entidad creada, tiene que tomar una decisión y tener su parte en esa creación. Y en esa decisión, o no puede haber ningún personaje. Ahora en el versículo 17, Ezequiel 28:17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, has corrompido tu sabiduría a causa de tu brillo. Dios lo hizo tan hermoso que se le subió a la cabeza. ¿Sabes? Creo que muchos humanos de repente son promovidos y obtienen un cargo más alto en la obra de Dios. Se les sube a la cabeza. ¿Sabes que la mitad de los que han sido levantados y elevados al rango más alto en la iglesia de Dios, al de evangelista, la mitad de ellos han sido expulsados o han salido de la iglesia de Dios? No pudieron soportarlo, no aguantaron hasta el final. De hecho, creo que algunos de ellos nunca han admitido que estaban equivocados. Por supuesto, Dios lo sabe. Pero el hecho mismo de lo que lees aquí en Ezequiel 28 significa que Dios no había completado la creación de los ángeles hasta que ellos mismos lo hubieran decidido. Y Lucifer dejó que este brillo se le subiera a la cabeza. Dejó que la envidia y los celos entraran en él. Todos sus ángeles lo siguieron, y esa era la tercera parte de los ángeles. Ahora bien, no pensaron cada uno independientemente en ello, porque encontramos que cuando él se volvió, Lucifer se convirtió en Satanás. Y Satanás es un engañador. Él engaña a todo el mundo. Bueno, engaña a sus propios ángeles, y siento que no podría haberlo hecho en un solo día de 24 horas. Es muy astuto, muy sutil. Entonces vino a ellos como un ángel de luz, como siempre pretende ser. Poco a poco les hizo pensar que tal vez Dios no era del todo justo. Dios le había dado a Lucifer y sus ángeles solo esta pequeña tierra aquí abajo, y el universo entero es un lugar bastante grande. Incluso en nuestro propio sistema solar, observe los planetas más grandes, Júpiter, Saturno, otros planetas más grandes que la Tierra y muchos otros planetas. Dios todavía gobernaba todo eso y todas las demás galaxias millones y millones de veces más. El mismo hecho de que le dijo a Eva, ¿no te retuvo Dios algo? No te dio todos los árboles del jardín, ¿verdad? Bueno, verás, él había estado usando esa misma psicología con sus ángeles. Dios no te lo dio todo, él retuvo algo, hizo que sintieran un poco de envidia, un poco de celos, y finalmente un poco resentidos hasta que se volvieron contra Dios y estuvieron dispuestos a formar un ejército para lanzarse al cielo e intentar un golpe de estado, y arrebatarle a Dios el trono de todo el universo y gobernar todo el universo. Pero fueron arrojados nuevamente a la tierra y Lucifer se convirtió en Satanás el diablo, y sus ángeles se convirtieron en demonios. Ahora son inmortales, una vez que su carácter estaba completo y tenían que tener su parte en ello, y una vez que habían tomado su parte en la decisión, su carácter estaba completo, y una vez que su personaje estuvo completo, bueno, les cuento lo que me hace pensar, es como nuestro cemento vertido. Al principio está algo inacabado, y cuando lo vertimos es bastante espeso, pero todavía algo líquido, y los hombres pueden caminar sobre él y salpicar, pero en unas horas se endurece, se seca y endurece, y una vez endurecido se vuelve muy duro. Quizás no sea permanente, el cemento se desgasta con el paso de miles de años, pero por el momento es muy difícil. Ahora, una vez que los ángeles tomaron su decisión, una vez que la creación fue completa, son espíritu y su espíritu es completo, son espíritus completos, y no pueden cambiar. Satanás nunca puede cambiar. Dios no puede nacer como un ángel y redimir a los ángeles y redimir a Satanás. Si él puede, ciertamente no se revela en ningún lugar que haya encontrado en la Biblia. Y aparentemente tendrán que seguir adelante con su propia mente miserable que se han propuesto, que han elegido por su propia voluntad, conociendo al otro lado y sabiendo mejor. Ahora bien, para empezar, nunca habían pecado, simplemente pecaron deliberadamente y lo sabían. Tenían grandes mentes y tenían el conocimiento. No se nos dice cuánto tiempo existieron antes de pecar, pero aparentemente fue mucho, mucho tiempo. Ahora bien, después que ellos pecaron, Dios formó al hombre a su imagen. Pero ¿cómo formó al hombre? Regrese nuevamente a Génesis y al versículo 26, Génesis 1:26.
Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Pero de qué formó al hombre? No, espíritu, como los ángeles. Versículo 7, capítulo 2, al otro lado de la página de mi Biblia. Génesis 2:7. Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, no del espíritu como tenía ángeles, sino del polvo de la tierra. Y sopló en sus narices el aliento de vida, y el hombre, el polvo de la tierra, se convirtió en alma viviente. Ahora bien, hay materia viva, pero eso no significa que sea permanente como el espíritu. Es sólo temporal, y él se convirtió en una pieza de materia viviente temporal. Se convirtió en un alma viviente. Pero un alma es material, salió de la tierra y no es espiritual, no es eterno. Y Dios le dijo a esa alma, si tomas del fruto equivocado en lugar de tomar del árbol del conocimiento revelado y del árbol de Dios que te dará el amor para cumplir la ley que Él te revelará, entonces se volvería inmortal. Pero no fue hecho inmortal. Él fue hecho nuevamente. Su creación fue completa físicamente, pero su creación fue completa solo físicamente. Ahora, físicamente estaba incompleto al principio. Déjame volver sobre eso. El propósito de Dios era que Él se multiplicara y llenara la tierra. En otras palabras, reproducirse. Pero el hombre por sí solo no podía reproducirse. He mencionado esto varias veces. Entonces Dios tuvo que quitarle una costilla y crear una mujer, y ahora estaba completo. Los dos se convirtieron en uno, se convirtieron en una sola carne y pudieron reproducirse y lo hicieron. Tuvieron un hijo, su nombre era Caín. Se reprodujeron nuevamente y tuvieron otro hijo. Su nombre era Abel, pero no habían seguido el camino de Dios, no siguieron la ley de Dios, no le enseñaron a Caín la ley de Dios ni los caminos de Dios. Así Caín se convirtió en el primer asesino y quizá el primer mentiroso humano, aunque Satanás fue el primero en mentir. También estaban mentalmente incompletos y espiritualmente incompletos. Dios les dio una mente que los animales no tienen. Para poder hacer eso, Dios puso un espíritu humano en Adán. Y Dios formó a Adán de tal manera que en cada ser humano nacido, un espíritu humano entraría en ese ser humano. Ahora bien, ese espíritu no es parte del ser humano, es simplemente algo en el que, en el mejor de los casos, lo guía. Y es algo que imparte el poder del intelecto a un cerebro físico. El cerebro físico humano no es mejor que el cerebro de un animal, pero puede hacer muchas cosas que un animal no puede hacer gracias a ese espíritu que está allí. Pero mentalmente solo queda la mitad. Tiene solo un espíritu, y para tener la mente plena se necesita otro espíritu, el Espíritu Santo de Dios. No puede recibir conocimiento espiritual, por lo que también estaba espiritualmente incompleto. Tenía un espíritu, y eso le dio espíritu para que el espíritu en él pudiera llegar a tener una actitud espiritual de malicia, de resentimiento, de odio, de competencia y contienda, de rebelión, de vanidad, de avaricia, de lujuria. Oh, tendrá todo eso, pero él por sí mismo no sabe tener el amor piadoso, no sabe tener amor hacia los demás. Entonces eso entra en los dos árboles, de los que he hablado tanto ahora, durante aproximadamente 1 año y medio. Ahora bien, uno de esos árboles significaba que Dios reveló conocimiento y actitud, y por supuesto, si tomó de eso, ese era el árbol de la vida. Eso le daría vida de Dios, e incluso esa vida de Dios vendría en etapas duales. Primero en esta vida con el Espíritu Santo y segundo a través de una resurrección. Se convertiría en un ser espiritual completo. Ahora bien, el segundo árbol era un árbol de conocimiento y actitud ideados por uno mismo. Ahora Dios lo hizo y lo creó con capacidad para tratar con la materia, como lo he dicho tantas veces, con las cosas materiales. Pero también tuvo la capacidad de llegar a cierta actitud espiritual, pero no la actitud del amor de Dios, porque se necesita el amor de Dios extendido en nuestros corazones para derramarse de nosotros en esa clase de amor, y Adán no fue hecho con eso. Entonces quedó incompleto. Nuevamente, Dios comienza su creación incompleta y hay que terminarla más tarde, a medida que Él avanza. Ahora bien, ¿por qué Dios lo hizo mortal? ¿Por qué lo hizo de materia en lugar de espíritu? Bueno, si el hombre escogiera el camino equivocado, si hiciera el camino equivocado, podría cambiar, podría arrepentirse. La materia puede cambiar. De todos modos, la materia siempre está cambiando. El espíritu no puede. Una vez que los ángeles tomaron la decisión equivocada y su creación estuvo completa, nunca podrán cambiar. Siempre serán malvados para siempre. Tienen inmortalidad y existirán para siempre. Con Adán es como si le hubieran preguntado, Adán, ¿te gustaría tomar el control de todo este universo?
y podría haberlo arrebatado a Satanás, pero tomó la decisión equivocada. Tomó una decisión tal como la había tomado Satanás, pero la decisión que tomó el hombre puede cambiarse, porque es mortal, porque está hecho de materia. Ahora bien, en el momento en que Adán tomó esa decisión, sucedieron 4 cosas. Me he tomado mucho tiempo para repasar estas 4 cosas. Lo mencionaré muy rápidamente. En aquel tiempo, como lees en Apocalipsis 13:8, Cristo, como Cordero de Dios, fue decretado entonces y dispuesto en el plan de Dios que Él sería inmolado a su debido tiempo. El Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. La fundación del mundo comenzó cuando Adán tomó esa decisión. También fue decretado en aquel tiempo, y Dios lo decretó, que estaba designado que entonces el hombre muriera, pero después del juicio, y que habría resurrección. Dios ordenó a ese hombre, si cometiera este error, todos los que alguna vez hubieran vivido iban a resucitar, o como lees en 1 Corintios 15, comenzando con el versículo 22. Así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos, los mismos todos, serán vivificados, pero cada uno en su orden. Ahora Cristo se hizo humano, y Él fue el primero en resucitar inmortal hace 1951 años. Después de ellos, los que son de Cristo. Espero que eso nos incluya a nosotros, hermanos, en la venida de Cristo, y luego después de eso han de venir 2 resurrecciones más, como lees en el capítulo 20 de Apocalipsis. Luego pasa otra cosa. Lees en Génesis 3, versos 22 al 24. Dios cerró el Espíritu Santo para que el hombre no pueda, por su propia voluntad, entrar y tomar el Espíritu Santo, a menos que Dios decida dárselo. Ahora bien, quien fundó este mundo en esas condiciones, y este mundo fue fundado, empezó, como digo, el primer hijo que nació, mató a su propio hermano y luego le mintió a Dios al respecto, y el hombre comenzó en la violencia. Ahora observen cómo continuaron las cosas desde entonces, capítulo 6 del Génesis. Génesis 6:1, 5:6 y 11 y 12. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, pase al versículo 5, y vio Dios que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era continuamente solo mala, y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre de la tierra, y le dolió en el corazón. Luego leemos más en el versículo 11. También la tierra se corrompió delante de Dios, y la tierra se llenó de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrupta, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ahora bien, Dios había dado a los hombres una existencia temporal, y hasta ese momento vivían unos 900 años de vida. Dios encontró a Noé. Noé halló favor ante los ojos de Dios, y fue perfecto en sus generaciones físicas, y Dios eligió a Noé para salvar viva a la humanidad. Entonces, ¿por qué Dios mató a toda esa gente? Quiero avanzar un poco más antes de responder esa pregunta. La existencia temporal del hombre fue cortada. Todos ellos, como digo, excepto 8 personas, y comenzó un mundo nuevo. ¿Por qué Dios permitió la vida carnal durante los 6,000 años? ¿Por qué Dios no cortó la vida humana en la época de Adán? ¿Por qué ha permitido que la gente carnal siga adelante, sin embargo el Espíritu Santo los ha cortado para que no puedan ser convertidos? El propósito de Dios es la creación del carácter. El propósito de Dios es reproducirse fuera de nosotros, fuera del hombre. ¿Por qué permitió que la gente siga y no les ofreció salvación? Creo que mi propia experiencia muestra un poco de la razón. He pensado mucho en eso, hermanos. ¿Por qué Dios permitió a la gente y no les dio ninguna posibilidad de salvación? ¿Qué tiene eso que ver? ¿Qué es la vida humana desde estos 6,000 años hasta ahora? ¿Qué tiene eso que ver con la creación de un carácter espiritual justo, santo y perfecto dentro de nosotros? Miro hacia atrás a mi propia experiencia. Me llegó una noche justo cuando me estaba preparando para acostarme y dormir. Estaba pensando en estas cosas y comencé a pensar que Dios de alguna manera estaba actuando en mi vida y conmigo antes de mi conversión. Ahora bien, mi conversión no se produjo hasta los 34 años de edad. Había tenido lo que pensaba que era bastante exitoso en este mundo y luego Dios me había quitado todo eso. Dios había provocado en la repentina depresión de 1920 que mis clientes, de quienes derivaban todos mis ingresos, entraran en quiebra, y los que tenían dinero invertido perdieron lo que tenían y todos los funcionarios de la compañía fueron removidos.
Eso incluía a Goodyear, Tire and Rubber Company, eso incluía a JIP, Plugs Works, eso incluía a John Deere and Company, eran mis clientes. El nombre continuó. Las empresas todavía existen hoy, pero caí y lo perdí todo al mismo tiempo que lo hicieron estas grandes corporaciones porque mis ingresos provenían de ellas. Pero, sabes, he pensado muchas veces que la experiencia que tuve en esos años antes de los 34 años, cuando Dios me hundió en la pobreza después de haber tenido éxito. Yo